Advertencia. Este contenido puede contener material que sea sensible para algunas personas. Se recomienda discreción. Antes de empezar, deseo que tengas un buen día, tarde o noche en donde quiera que te encuentres. Y espero que disfrutes de este contenido. Sin más que agregar, comencemos. Marcial Maciel fue el líder fundador de la Asociación Seglar Regnum Christi, así como de la congregación católica conocida como los Legionarios de Cristo, con sede en México, y fue su director general desde 1941 hasta enero del 2005. Junto con los Legionarios de Cristo, fundó varias organizaciones y centros de educación en varias regiones de México y el mundo, como la conocida Universidad Anáhuac. Inclusive, en una ocasión, Juan Pablo II se refirió a él como un guía eficaz de la juventud. Sin embargo, Marcial Maciel es, y será recordado, como un maldito pedófilo que hizo sufrir en silencio a varios adolescentes que en un principio lo veían como un sacerdote y hombre ejemplar, para después darse cuenta de que era un verdadero monstruo. Marcial Maciel Degollado nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán. Era el menor de los hijos de Francisco Maciel y Maura Degollado Guízar, una familia con fuertes vínculos con la Iglesia Católica. Tuvo una juventud problemática. Su padre se burlaba de él y animaba a sus hermanos a azotarlo. Enviaba al niño a trabajar en los campos de azúcar para endurecerlo, y años después, Maciel le dijo a una de sus propias víctimas que los arrieros en el rancho de su padre habían abusado de él sexualmente. En 1927, cuando él tenía 7 años, su familia se trasladó a Zamora, Michoacán, donde recibió su primera comunión. En 1936, con 15 años de edad, se trasladó a la Ciudad de México para empezar su formación sacerdotal en el seminario dirigido por su tío abuelo Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz. 5 años después, el 3 de enero de 1941, Maciel, con casi 21 años de edad, fundó los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, congregación que pasaría a denominarse como la Legión de Cristo, y en 1959 el Regnum Christi. Cuando Maciel visitó al Papa Pío XII en 1946, este acogió con especial interés su proyecto apostólico y educativo, y bendijo a la nueva congregación. Para 1948, Maciel había establecido un seminario de la Legión en una mansión en Tlalpan, un suburbio al sur de la Ciudad de México. Altos árboles rodeaban la finca, que tenía una gran piscina y un pintoresco lago. A veces, Maciel se mezclaba jugando a las canicas o pasando el tiempo libre con chicos mayores. En 1950, Maciel instauró el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo en Roma. El periodista Jason Berry, del National Catholic Reporter, ha investigado este periodo y ha documentado los métodos empleados por Maciel para hacer crecer su organización. Su habilidad para granjearse las simpatías de las aristocracias mexicanas, su maestría para obtener recursos económicos y la red de protectores que tejió en la Santa Sede a través de donaciones oscuras. Estas donaciones oscuras prácticamente eran sobornos. Maciel, desde los inicios, venía de una familia bastante acomodada y con su carisma logró que otras familias de alto nivel socioeconómico contribuyeran a la causa de la Legión de Cristo. He ahí por qué pudo hacer relativamente tanto en tan poco tiempo. La estrategia financiera de Maciel estaba dirigida a las esposas de hombres ricos. Por ejemplo, en 1958 construyó un seminario en Salamanca, España, gracias a la generosidad de Josefita Pérez Jiménez, hija de un exdictador venezolano. Y también, Maciel cosechó dividendos duraderos en Monterrey, con las familias Garza Sada. Por sus buenas relaciones con el Vaticano, la Legión se extendió desde México a España e Italia durante sus primeros 10 años. Pero también es en estos tiempos cuando Marcial Maciel empezó sus abusos a menores de edad, ya que según el cardenal brasileño João Braz de Avis, el Vaticano tenía desde 1943 documentos que denunciaban la pederastia de Maciel. Incluso, el cardenal menciona que en su tiempo Juan Pablo II trató estas acusaciones
con una descarada indiferencia. La vida en la congregación de Maciel era horrible. Según el testimonio de algunos exlegionarios, para disciplinarse, algunos envolvían una correa de cuero tachonada con ganchos para envolverla en sus muslos, con el propósito de alejar los pensamientos impuros. Por las noches, el silencio del dormitorio era roto por ráfagas de sonidos de niños golpeándose la espalda con látigos como castigo por sus pecados. El correo entrante y saliente era monitoreado, y no tenían acceso a teléfonos. El contacto con las familias de los seminaristas era drásticamente reducido. Un exlegionario dijo que durante 12 años estuve en Europa, lejos de mis padres y mi familia. No se me permitió verlos, ni mantener un contacto cercano con ellos. En el año de 1956, Marcial Maciel fue investigado por primera vez por problemas de drogadicción, ya que en una carta firmada por el padre Calixto Lopinot a la Sagrada Congregación de Religiosos señala el consumo de morfina por parte de Marcial Maciel. En dicha carta, el sacerdote afirma que un médico católico, a quien conoce de muchos años, pero omite su nombre, le comunica que atendió a Marcial Maciel y le señala que es morfinómano y que ha tenido una fuerte crisis como efecto de la droga que ha utilizado y sigue tratando de procurársela. Debido a los rumores de sus problemas de drogadicción y de que abusaba de los seminaristas adolescentes de su organización, Maciel es suspendido de sus funciones en 1956. El Vaticano lo destituyó como superior e investigó las acusaciones de abuso de drogas en su contra, mandando visitadores apostólicos a investigar la congregación. Después de entrevistar a miembros de la entonces pequeña congregación, Maciel fue reinstalado en 1958. No hubo registros de miembros que hayan reportado algún abuso sexual en ese momento. Sin embargo, tiempo después, 2 seminaristas informaron que habían mentido a los investigadores en 1956. No informaron haber sido abusados porque el padre Maciel les hizo prometer que nunca hablarían mal de él. Y hay prueba de que eran persuadidos para guardar silencio, ya que los jóvenes seminaristas que estaban en las organizaciones de Maciel eran sometidos a un voto privado que decía lo siguiente: no se criticará jamás, externamente, con palabras, escritos o cualquier otro modo, ningún acto de gobierno, ni la persona de ningún director o superior de la congregación, y que avisará al superior inmediato del súbdito que ha criticado si le consta que algún religioso ha quebrantado este compromiso. Básicamente, todo quedaba dentro de la congregación. Maciel convencía a los seminaristas diciendo que, si la Legión de Cristo era obra de Dios, los votos también. Todo entraba en el mismo paquete. Con Maciel de regreso a sus actividades, la congregación se mantuvo sin cambios y siguió libre de cometer sus abusos hasta que surgió algo en la década de los 70. En la década de los 70, Maciel fue acusado nuevamente 2 veces de haber abusado sexualmente repetidamente a otros miembros de la congregación, incluidos niños pequeños. Entre sus acusadores se encuentran un sacerdote, un consejero, un profesor, un ingeniero, un abogado y un ex sacerdote que se convirtió en profesor universitario. Estos 2 españoles y 7 mexicanos se describieron a sí mismos como antiguos miembros de un grupo favorecido, conocido como los escolares apostólicos. Dijeron que el abuso supuestamente ocurrió durante 30 años, comenzando en la década de 1940 en España e Italia. Como niños y jóvenes prometedores, los mexicanos habían sido llevados ahí para que se educaran. Dijeron que el abuso involucró a unos 30 niños y hombres jóvenes. De estos casos, surge una carta que fue enviada por Juan José Vaca, un antiguo miembro de la congregación, dirigida a Maciel, carta que también llegó al Vaticano. En esta ocasión, el Vaticano no tomó ninguna acción contra Maciel. Te leeré partes de la carta, ya que es demasiado extensa, y haré énfasis en los actos que realizó Maciel. Para mí, padre, la desgracia y tortura moral de mi vida comenzó en aquella noche de diciembre de 1949. Con la excusa de sus dolores, usted me ordena quedarme en su cama, y yo aún no cumplía los 13 años. Usted sabe
que Dios me había conservado hasta ese entonces intacto, puro, sin haber manchado jamás gravemente la inocencia de mi infancia, cuando usted, en aquella noche, en medio de mi terrible confusión y angustia, desgarró por primera vez mi virginidad varonil. Yo que había llegado a la legión en mi niñez, sin haber experimentado acto sexual alguno. Usted inicia esa noche los abusos aberrantes y sacrílegos por parte de su persona, que se prolongarían dolorosamente por 13 años. 13 años de angustias y confusiones terribles para mí. Llega el mes de septiembre de 1956 y sale a la luz el escándalo de su adicción. Usted teme que se descubran también sus actividades homosexuales y manipula hábilmente nombrándonos asistentes de las comunidades del Colegio de Roma a los que más los queríamos y mayor fidelidad le habíamos guardado. Nos instruye para que no revelemos absolutamente nada negativo de la vida íntima de usted a los visitadores apostólicos. En mayo del 47 me llama a Madrid y me tiene un mes con usted. Me estaba resultando difícil conseguirle la dolantina. La dolantina era una droga que también utilizaba Maciel. Qué angustia pasé aquella tarde en Ceuta, en la que, después de 2 horas que usted llevaba en la bañera, y tras no responder a mis llamadas, tuve que entrar y sacarlo totalmente inconsciente por las inyecciones. En febrero del 58, usted es rehabilitado por la Santa Sede. No obstante, continúa nuestra angustia por sus renovados abusos sexuales contra nosotros. El número de jóvenes religiosos dañados por usted va siendo mayor. ¿Cuántas veces nos obligó, no solo ya a uno, sino a 2 religiosos, intercambiar mutuamente las aberraciones que usted nos hacía? Hasta aquí dejo la carta, añadiendo que José Vaca en esta carta también anexó una lista de otros 20 jóvenes que fueron víctimas de Maciel. Y de nuevo, todo siguió igual hasta 1997. Y aquí voy a hacer un paréntesis para hacer una pregunta obligada. Los jóvenes eran silenciados en la congregación. También se les controlaba la correspondencia a sus familiares para que no delataran los actos de Maciel. Y solo se sabía de las acciones de Maciel en el Vaticano. ¿Por qué no actuaron? Esto se explica por los sobornos que varios miembros del Vaticano recibían de Marcial Maciel. Entre tantas personas que recibían dichos sobornos, destacan Ángelo Sondano, secretario del Estado del Vaticano de 1990 a 2006, Stanislao Dysiewicz, eterno secretario particular de Juan Pablo II, el cardenal español Eduardo Martínez Omalo, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, y el mismo Juan Pablo II, quien recibió hasta $1.000.000 por parte de Marcial Maciel, según el periodista Jason Berry. En febrero de 1997, un grupo de exlegionarios lograron que la denuncia contra Maciel alcanzara los medios de comunicación internacionales mediante una carta abierta a Juan Pablo II. Los hombres que alzaron la voz contra Maciel fueron José Barba, Arturo Jurado, Alejandro Espinosa, Samuel Barrales, de nueva cuenta Juan José Vaca, Félix Alarcón y los hermanos Fernando y José Antonio Pérez Olvera. El detonante de esta carta fueron 2 cosas. Una fue que Juan Pablo II y el Vaticano hicieron caso omiso de las 2 cartas que les mandó Juan José Vaca denunciando los abusos de Maciel. La carta de los 70s, la que te leí anteriormente, y otra que mandó en octubre de 1989. El otro detonante fue que Juan Pablo II, en 1994, declaró que Maciel era un guía eficaz de la juventud. Algunas experiencias que vivieron estos hombres con Marcial Maciel son monstruosas. Te comparto esta. José Barba reveló: un compañero mío me dijo que nuestro padre me mandaba llamar a la enfermería. Me dijo que sufría una enfermedad y que tenía un permiso especial del Santo Padre Pío XII para que le diera masajes en sus partes íntimas, porque él sufría de una especie de atrapamiento seminal. Cuando me pidió si yo quería darle esos masajes, yo me sentí mal, me sentí nervioso, confundido. Él abrió la sábana, metió mi mano y estaba en paños menores, pero con el miembro enteramente erguido. Él notó mi nerviosismo, me tomó la mano para acercarla a sus genitales
y él vio que mi mano se resistía. Yo no quería usar los dedos. La situación no terminó ahí. Es decir, él en un momento dado siguió hablando conmigo, pero al poco rato me dice como entre mezcla de curioso e informativo: quiero explicarte dónde me duele. Me negué, pero Maciel insistió. Me empezó a tocar ferozmente y me causó mucho daño, espiritual y físico. Me rompió el frenillo, me lo hizo sangrar. Fue una cosa desesperante, y yo estaba enojado, lloroso y confundido. Entonces me levanté llorando y me salí, aunque insistió en que me quedara. Las acusaciones a Maciel fueron publicadas en un periódico de Connecticut llamado Hartford Courant. Sin embargo, no despertaron ninguna reacción en el Vaticano. La única respuesta que se tuvo fue de parte de Maciel cuando le dirigió una carta al editor del periódico diciendo que todas eran difamaciones y calumnias. Al Estado mexicano tampoco le interesó abrir una investigación. Un funcionario de la Secretaría de Gobernación anunciaba que pese al revuelo público que causaron las denuncias, éstas no se investigarían. 5 meses después del escándalo, Juan Pablo II nombró a Maciel como uno de los organizadores del Sínodo de las Américas a realizarse en Roma a finales de 1997. En el mismo año de 1997, el periodista Salvador Guerrero de La Jornada interpeló al arzobispo Norberto Rivera, otra fichita, sobre los abusos de los legionarios de Cristo, a lo que Rivera, el hombre más poderoso de la Iglesia mexicana, respondió: son totalmente falsas, son inventos, y tú nos debes de platicar cuánto te pagaron. El activista Alberto Atié mandó una carta en 1999 al cardenal que fungía como presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, denunciando de nueva cuenta los horrores que hacía Maciel. La respuesta de este cardenal fue: no es prudente abrir el caso, porque el acusado es una persona muy querida por el Santo Padre, o sea Juan Pablo II, y ha ayudado mucho a la Iglesia. Por cierto, el nombre de este cardenal era Joseph Ratzinger. No fue hasta el 7 de enero del año 2005 cuando el Vaticano nombró a un fiscal para investigar de una vez por todas el asunto, reabriendo de nueva cuenta el caso contra Maciel. Se nombró al sacerdote Charles J. Siluna para realizar esta misión. Al mismo tiempo, Maciel dimitió como director de los Legionarios de Cristo en febrero. Estuvo 64 años al frente de la congregación. En apariencia, se le atribuyó su renuncia debido a su edad, pero la verdad era que fue por consecuencia de presiones en el interior de la congregación para enfrentar las acusaciones sin manchar la imagen de los Legionarios de Cristo. Juan Pablo II fallece el 2 de abril del 2005. Ya no había quien protegiera a Maciel. El sacerdote fiscal Siluna llegó a México el 3 de abril del 2005, un día después del fallecimiento de Juan Pablo II, para entrevistarse con las víctimas del fundador de los Legionarios de Cristo. Siluna se llevó al menos 30 expedientes con relatos de afectados, casi 4 veces más que las denuncias hasta ese entonces presentadas de manera formal ante el Vaticano. Con esto se reabrió formalmente el asunto, congelado varias veces en el anterior papado. La mayoría de los expedientes correspondieron a víctimas de más de 60 años que sufrieron las vejaciones cuando eran niños y adolescentes, pertenecientes a la Orden de los Legionarios, y a estas viejas denuncias se sumaron otras. Mes y medio después, la Legión de Cristo, en un intento por confundir a la opinión pública y presionar a Roma, falseó un comunicado del Vaticano diciendo que, en breve, sería público que no había ningún proceso católico en curso, ni lo habría, en contra de su líder. Finalmente, en mayo del 2006, el Vaticano declara a Marcial Maciel como culpable de abuso sexual contra menores. Ante ello, la Congregación para la Doctrina de la Fe le aplicó la máxima suspensión canónica, la cual era que no podía realizar funciones sacerdotales en público. El Vaticano también anunció, con un comunicado, que renunciaba a someter a Maciel a un juicio canónico. Un juicio canónico es un proceso que aplica sanciones espirituales a sacerdotes culpables de delinquir al sexto mandamiento,
no cometer actos impuros. No se procesó a Maciel a causa de su edad avanzada, 86 años, y de su frágil estado de salud, y además lo exhortó a renunciar a todo ministerio público y a mantener en lo sucesivo una vida reservada de oración y penitencia. Esa fue toda la sentencia que recibió. Marcial Maciel falleció el 30 de enero del 2008, fuera del ojo público, a los 87 años, en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Sus crímenes quedaron totalmente impunes. Informes mencionan que además de Maciel, otros 33 sacerdotes de los Legionarios de Cristo abusaron de al menos 175 menores de edad entre 11 y 16 años desde 1941, y que de esos 175, 60 fueron víctimas de Maciel. No fue hasta el año 2019 en que los Legionarios de Cristo reconocieron casos de pederastia en su interior. Sin embargo, no todo terminó con la muerte de Marcial Maciel. Otras cosas fueron descubiertas, como la vida paralela que llevaba. Pero eso te lo platicaré en la segunda parte de este episodio. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho haberme escuchado. Te invito a suscribirte al canal de YouTube y a seguirme en redes sociales. Hasta la próxima.